Ocurrencias en gotas. Hola, nos agrada mucho tener hoy al doctor Mauricio García Villegas. Y digo doctor porque es doctor de verdad de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, que es una de las universidades europeas de más prestigio. Y obviamente han seguido ustedes su trayectoria, el IEPRI y sus numerosos libros. Y vamos a hablar de usted y de su nuevo libro, doctor Mauricio García. Pues muy buenos días, o noches, o cuando escuchen los oyentes. Bueno, María Teresa, mil gracias por esta invitación. Me encantaría que se ahorrara el apelativo de doctor. Y no, de nuevo, mil gracias por esta invitación. Me complace mucho estar aquí y sobre todo me siento muy honrado. ¿Sobre qué fue su tesis de doctorado? Pues yo hice una tesis de doctorado sobre la eficacia del derecho y en particular sobre la eficacia simbólica del derecho. Esa tesis se publicó en español en Colombia por una editorial que ya se acabó, que se llamaba Tercer Mundo. Claro. Y con ese título, La eficacia simbólica del derecho. Sí, a mí me llamó mucho la atención en ese entonces la eficacia simbólica, porque eso implica que la parte social, la parte de los símbolos, es una parte muy importante para que el derecho funcione. Yo no sé si usted piensa o por qué escogió ese tema de la eficacia simbólica que después se trasluce en todas sus otras obras. Sí, pues yo en esa época había terminado de estudiar Derecho y vivía muy insatisfecho con las explicaciones que yo oía en las facultades de Derecho y que yo leía en los libros en el país sobre el derecho, incluso sobre su validez y sobre su eficacia. Y particularmente vivía descontento con los profesores que me enseñaban Derecho Constitucional. ¿De memoria le enseñaban o qué pasaba? No, pues que nos decían en la facultad, en esa época el país vivía casi que permanentemente en estado de excepción. Uh-huh. Los presidentes llegaban al poder y decretaban el estado de excepción. No quiero averiguar su edad, pero ¿en qué época más? Usted es más joven que yo, entonces. Sí, pero pues, no mucho. Era como en los. Sí, esto 70. Es mediados de los 80s. Ajá, 80. Pero de ahí para atrás el país vivió muchos años en estado de excepción y, como digo, los presidentes llegaban, decretaban el estado de excepción y cuando iban a terminar el periodo lo levantaban y el país vivía casi que todo el tiempo en estado de excepción. No solamente eso, sino que había partes del país en donde el Estado, como todavía existe hoy en día, el Estado no tenía ninguna soberanía, no ejercía soberanía, es decir, una cantidad de cosas que eran anómalas a las enseñanzas del derecho constitucional en las facultades de Derecho, donde nos decían pues, que el Estado estaba en todas partes, que el derecho era de aplicación inmediata. Y entonces ahí fue cuando yo me interesé por la sociología y particularmente por la sociología del derecho. Y por la lingüística y otras materias que me llevaron a esta idea de que el derecho no solamente se hace para ser promulgado, sino que se crea para ser simplemente dicho, para ser promulgado. Es decir, que el derecho funciona más como un fenómeno de comunicación para despertar ciertas emociones, incluso para despertar ciertas ideas, por ejemplo, la idea de que el Estado está haciendo algo, de que está tomando cartas en el asunto, de que está solucionando los problemas de la nación. De que se está moviendo, real. Pero es algo puramente simbólico, no es efectivo. Entonces, muchas veces la producción jurídica es más para comunicarse con las audiencias que en realidad para aplicar el derecho. Entonces, esa era la idea. Somos el primer país productor de leyes y de proyectos. El Estado actual también muestra un poco eso, esa obsesión por las reformas, pero a veces uno siente que la gente no las ve aplicadas. ¿En qué consiste el simbolismo
del derecho. Y si es negativo, ¿usted lo considera siempre negativo o positivo? Lo que yo traté de explicar en esa tesis, en ese libro, es que la eficacia del derecho es a veces instrumental, es decir, es la eficacia que uno tiene en mente, la eficacia que hacen los operadores jurídicos y la administración pública para llevar a cabo y para exigir que una norma se cumpla. A veces es eso, pero muchas veces es una eficacia simbólica, es decir, que el derecho es instrumentalmente ineficaz, que no pasa nada con esa norma, que no se hace lo que la norma quiso imponer, que la norma no tiene resultados efectivos e instrumentales, pero que la norma tiene un efecto político, un efecto comunicacional, un efecto simbólico. Dice usted en el último artículo del Espectador que escribió, se obedece pero no se cumple. ¿Por qué quiere usted profundizar en ese se obedece pero no se cumple que data de la época colonial? Bueno, esa frase está muy desprestigiada porque se ha entendido mal, se ha entendido como siempre sacarle el cuerpo, sacarle el quite a la norma, no cumplir con la norma de manera malintencionada. Pero en realidad esa frase tenía un propósito que fue importante durante la colonia, y era que los funcionarios de la colonia, cuando se encontraban con normas que habían sido creadas en España por funcionarios públicos que no tenían ni idea de lo que pasaba en las colonias, consideraban que esa norma iba a ser más perjudicial, que iba a ser muy perjudicial aplicarla, y entonces tomaban la decisión de decir, obedecemos, es decir, no somos rebeldes, acatamos la monarquía y al rey, pero en las circunstancias en las que estamos no las podemos aplicar. Más aún, si el rey tuviera conocimiento de las circunstancias en las que estamos, él mismo diría que esa norma no es bueno aplicarla. Entonces, la norma tenía ese sentido. Lo que pasa es que se ha abusado de eso y se ha abusado de la excepción, empezando por el Estado mismo. Sí. Todas las normas es razonable que tengan alguna excepción. Casi todas tienen una excepción y es bueno que haya excepciones. Pero en América Latina y en Colombia hemos abusado de la excepción y hemos convertido la excepción justamente en la regla. Y entonces la regla misma se ha deshecho justamente por tener tanto énfasis en la excepción. Ahora eso que empezó usted en su tesis, en fin, la va a aplicar, ese se obedece pero no se cumple, o en América Latina, porque usted me contaba que su próximo libro, que salió en España y va a salir aquí, ¿cuándo sale, entre otras, y cómo se va a llamar? ¿Y por qué tiene que ver un poco a esa situación extendida ya a América Latina, no solamente a Colombia? Sí, bueno, yo antes de este último libro que va a salir ahora, que ya le cuento de qué se trata, yo había escribí un libro que se llama El País de las Emociones Tristes. De ese nos vamos a referir porque a mí me impresionó también mucho. Usted tiene la capacidad, doctor, de encontrar frases como ese del País de las Emociones Tristes, que le despierta a uno un interés distinto del tradicional del derecho. Muchas gracias. Yo entonces, después de ese libro del País de las Emociones Tristes, y esto fue una sugerencia que me hicieron de Planeta en Madrid, hice algo parecido, no es lo mismo, pero algo parecido, aunque son libros muy distintos, algo parecido, pero sobre América Latina, como el continente de las emociones tristes, hablando de América Latina. ¿Y por qué? ¿Por qué América Latina tiene solo emociones tristes? Porque también tiene muy alegres. No, ni Colombia tampoco tiene solo emociones tristes. Todos los países tienen emociones tristes y emociones plácidas o emociones alegres. Entre paréntesis, esto de las emociones tristes es un concepto de Spinoza. Las emociones tristes para Spinoza son el odio, la venganza, el resentimiento, las furias, el rencor, etcétera, que Spinoza decía que apocan a las personas, las disminuyen, las hacen más infelices. Muchos otros autores han dicho eso, Borges entre ellos y muchos otros. Entonces, todos los países tienen emociones tristes y emociones... Me gustaría un día hacer una sobre Spinoza, que sí, podríamos es también uno de mis autores más importantes y más queridos y más estudiados, sobre todo, porque es muy difícil. Pero en fin. Es un autor extraordinario, entre otras cosas, porque es uno de los
precursores de la modernidad a principios del siglo XVII. Sí. En fin, entonces lo que decía es que todos los países tienen emociones tristes y emociones plácidas. Yo habría perfectamente podido escribir un libro sobre las emociones tristes, no sé, en Francia, o más fácil todavía en los Estados Unidos, donde hay muchas emociones tristes que están casi que malogrando ese país, a mi juicio. Pero lo hice sobre Colombia, primero porque conozco más Colombia y porque me interesa más Colombia. Sí. Pero aquí hay una combinación, hay lo que yo llamo unos arreglos emocionales en donde hay emociones tristes y emociones plácidas. Y la tesis del libro es que nuestro problema es que las emociones tristes han estado demasiado presentes y han sido demasiado influyentes, sobre todo en la política, sobre todo en el ámbito político. Esas, reiteramos, son el odio, el resentimiento, el miedo. No son necesariamente que uno esté llorando todo el tiempo, sino es ese tipo de comportamientos, y ahí volvemos a ver otra dimensión del derecho, la sociológica, que llevan a que la gente, por ejemplo, no cumpla las normas por razones como odio, o por razones como despecho, como venganza. Uno ve ahora que fíjese que todos los antipetristas tienen en común eso, un poco de emociones tristes ahí revueltas. Yo no sé qué dice usted. Ahora, los petristas también pueden tener emociones tristes. Pero Sí, no, las emociones tristes no son en realidad tristes. Incluso la tristeza no necesariamente es una emoción triste. La tristeza puede ser una emoción plácida. Como la alegría de Espinosa no es estarse riendo todo el tiempo. Como la alegría tampoco es estarse riendo, sí. Pero bueno, la hipótesis de este libro latinoamericano, digamos colombiano y ahora latinoamericano, es que hemos creado unas relaciones entre el Estado y la sociedad en donde esas emociones tristes son demasiado importantes y han tomado un cariz y una dimensión que malogra la política y la actividad política. El libro se llama El viejo malestar del nuevo mundo, porque esto no viene pues de ahora ni es de los últimos años, y el libro no es un libro sobre la Latinoamérica contemporánea. En realidad el libro empieza con la colonia, con la conquista, y es un libro sobre esas emociones, sobre las emociones tristes en América Latina. Pero es casi que estamos señalados por ser así, o eso ya existe, por ejemplo, en España, o existe en otras partes. No, eso es una cosa muy importante para aclarar. Nosotros no tenemos un ADN de emociones tristes, ni tenemos una raza pues propicia. Ni alegres tampoco, porque todo el tiempo nos dicen que nosotros somos muy alegres. Los medios me refiero. Sí, pero los medios saben muy poquito de sociología, y esas encuestas sobre Colombia como el país más feliz del mundo son un poco engañosas. Claro. Pero no quieren decir mayor cosa. Yo le dedico una buena parte del libro a mostrar que las emociones tristes dependen mucho de los contextos, y sobre todo de los contextos institucionales. Y eso no solamente pasa en el Estado, eso pasa, voy a poner un ejemplo bien simple. Cuando uno tiene dos niños, de 4 años, que están sentados en una mesa, y uno les da una torta para que se la coman, sin partirla, sin repartirla, pues uno con esa actuación puede propiciar que los niños terminen enfrentados, terminen peleando porque cada uno considera que el otro se está apropiando de un pedazo más grande. Eso es esa falta de reglas. La regla consistiría justamente en que un adulto les partiera la torta por la mitad y a cada uno le entregara su parte. Ese adulto sería el Estado en la vida. Claro. Entonces termino con el ejemplo. Entonces, si el adulto hace eso, es decir, les impone una regla, repartiéndoselas, los niños se la comen tranquilamente y ni se les ocurre pelear seguramente. Pero la falta de regla es lo que desencadena las emociones, es lo que desata las emociones en cada uno de ellos, y sobre todo la emoción de pronto estar siendo engañado, que les produce la desconfianza, que les produce desconfianza, que les produce ira, que les produce furias. Algo parecido pasa con la falta de Estado. Una de las hipótesis que
que yo desarrollo ahí, que también la escribí en un texto que salió este domingo en El Espectador, a propósito de esa polémica que hubo sobre el escudo, es que en Colombia, es que en Colombia pasamos muy fácilmente de la anomia, del desorden total, al despotismo y a la tiranía, sin pasar por un orden legítimo. No solamente en Colombia, en todas partes de América Latina. Pasamos de un extremo a otro, porque no hemos podido encontrar un orden legítimo, que es un poco el que impone el padre, que tiene autoridad sobre los hijos y que le reparte la torta por la mitad. Ese orden legítimo ha sido muy esquivo en América Latina. Que ese es otro tema de otro libro suyo, que es El orden de la libertad. Claro. Que es excelente y que recomiendo también, porque yo los recomiendo todos porque los he leído todos. El escudo es un símbolo de que no tenemos muy claro dónde está el orden y dónde está la libertad. ¿Cómo lo ve usted? Sí, ese libro del orden de la libertad yo lo escribí después de un hecho trágico, sumamente doloroso para mí y para mi familia, y es que a mi padre lo mató una moto en Medellín. Lo atropelló y lo mató. Mi padre era una persona de 88 años, pero con una salud vigorosa y que seguramente si no hubiera tenido ese accidente habría durado lo que duró su propio padre, es decir, mi abuelo, que duró 104 años. En fin, lo de las motos es un caso típico de desorden trágico, de falta de reglas en donde todo el mundo sale perdiendo, en donde por falta de ponernos... Y eso pasa con todos los asesinatos, con todos los muertos de ahora. Por falta de no ponernos de acuerdo en unas reglas mínimas, pues terminamos en la peor situación posible, con 7.200 muertos en las vías públicas cada año. Eso es más grave que lo de Armero, inclusive más que la violencia política, en fin. Entonces es una tragedia enorme. Entonces yo escribí ese libro a partir de esa tragedia, un poco con la idea de mostrar la importancia del orden. A su padre, ¿no? Sí, y con la idea un poco de dialogar con la izquierda. Yo soy profesor de la Universidad Nacional y tengo muchos colegas que desestiman el problema del orden. Y a mí me parece que en Colombia, en todas partes del mundo, en América Latina en particular, la gente sufre mucho por el desorden. Y los que más sufren son los pobres. Los pobres, sobre todo en las regiones, que no tienen un Estado que los proteja, que están a merced de los grupos armados. Ahora un grupo, después viene y ese grupo es desplazado por otro grupo, que los extorsiona, que se les lleva a sus hijos, que les cobra vacunas. La gente pobre sufre mucho por el desorden, por la falta de reglas. Y por eso es que muchos votan por la derecha, por una derecha autoritaria, cuando se ven en esa situación desesperante, y eso pasa en las elecciones. Y yo creo que es un error de la izquierda desestimar el orden, como pasó ahora con la polémica del escudo, y es que todo el mundo dijo que esa cosa del orden... ¿Por qué no explica la polémica? Sí, el escudo de Colombia, nadie hablaba del escudo, y de pronto el escudo se volvió viral, y de pronto suscitó una controversia entre los que prefieren el orden y prefieren los que dicen, no, esto no sirve para nada, la libertad no sirve, en fin, no sé. ¿Cómo lo analiza usted? La polémica surgió porque un grupo de gobernadores, 17 o no sé cuántos, invocaron la idea de libertad y orden que está inscrita en el escudo nacional para decir que necesitábamos libertad y orden. Y entonces inmediatamente la izquierda reaccionó diciendo, eso es la derecha, porque la derecha siempre invoca el orden y porque el orden... Y claro, es cierto que la derecha muchas veces ha invocado el orden autoritario, el orden despótico. Exacto, es la palabrita clave. Pero la izquierda, por el hecho de que la derecha invoque el orden despótico, pues desecha el orden totalmente, cuando lo que debería hacer es decir, sí, nosotros también creemos en el orden, pero en un orden democrático y en un orden legítimo. Eso es como quien vota al niño con el agua sucia de la bañera. Pues no hay que votar el orden, porque es que el desorden es malo para todos, empezando por la izquierda. Fíjese usted, doctor, que hoy en día está pasando algo similar en el caso de Francia y Macron. Y lo de las pensiones, que es, digamos, el pretexto, pero está cuajando una situación que es, en cierta forma, desconociendo lo que ha sido tradicional en Francia, por ejemplo, el orden y la libertad, ¿no? ¿Verdad? Sí. El balance, porque uno ve que ya empieza
haber como esa sensación de que esto tiene que cambiar, entre comillas, de que ya empiezan los primeros desórdenes que fueron parecidos o que son parecidos ayer y antier. Fue muy parecidos a lo que pasó aquí en la época de las protestas en tiempo de Duque. ¿Usted cómo ve esa comparación? Porque sí, América Latina, pero también Europa. En Europa está pasando eso. Los alemanes también protestaron en las calles y ya están a un paso, los franceses en todo caso, de llegar a un desorden. En el mundo entero hay un malestar. El libro mío del malestar del viejo malestar del nuevo mundo tiene un título que no es gratuito. Eso está pasando en muchas democracias, empezando por los Estados Unidos. La toma del Capitolio, claro, era inaudito, increíble. En enero del año pasado, si no estoy mal, fue una cosa tremenda, una cosa que nadie se lo había imaginado que algo parecido pudiera pasar en los Estados Unidos. Podemos hablar de eso más adelante. Esto tiene mucho que ver, yo creo, con una sobredosis de emociones políticas, claro. Yo creo que inculcadas también por una manera de comunicarnos en la sociedad que tiene mucho que ver con las redes sociales y con la tecnología, con la falta como de discursos unificadores, con el derrumbe de los mitos nacionales, con muchos otros fenómenos. Pero eso no solamente está pasando en América Latina, está pasando también en Francia. En Francia hay un malestar, un malaise, como dicen los franceses, muy, muy profundo que viene desde hace muchos años. Y bueno, el resultado es muy incierto por ahora. Y también está pasando en el resto de Europa. Y se está perdiendo en Francia un poco la tradicional división entre el método cartesiano y las emociones. Porque entre otras escuchaba a Macron que decía ayer o antier, no tenemos derecho al inmovilismo. Él no quiere el inmovilismo, el movilismo, la movilización, como acá se quiere el derecho a la protesta, pero se está desbordando. Sí, entonces, pero María Teresa, hay una diferencia. Yo estuve en Francia durante el año en el que se manifestaron los gilets jaunes, los chalecos amarillos. Eso duró como 9 meses. Fueron protestas permanentes, no en París solamente, en el resto del país. Protestas durísimas, que duraron, como digo, 9 meses. De personas o ya de cierta edad, digamos, no adolescentes, sino de 40, 50 años. Sí, la gente que protestaba era distinta en ese caso. Pero también fueron protestas durísimas, también con cantidades de bloqueos. Pero la gran diferencia con América Latina y con Colombia es que en esas protestas que duraron 9 meses o más, hubo una persona muerta, una señora. En Colombia, con 2 meses de protestas que hubo el año pasado, hubo 60 muertos. En el Perú van como 70 muertos con las protestas que hay actualmente. La diferencia es que nosotros protestamos de una manera en donde el umbral de la violencia es muy bajito, en donde fácilmente llegamos al asesinato. De las dos partes, de parte del Estado contra la población. Las emociones tristes se alborotan, explayándose más que, por ejemplo, en el caso europeo. ¿O cómo lo ve usted? ¿Por qué no hubo muertos en estas manifestaciones y aquí sí, en América Latina también? Pues es un poco lo que acabo de decir, y es que aquí fácilmente saltamos de la rabia, del odio, del miedo. El miedo es un gran productor de odio. El miedo trae consigo muchas otras emociones tristes. Fácilmente saltamos de esos sentimientos al ejercicio de la violencia. El umbral de la violencia es muy bajito. Fácilmente llegamos a la violencia, incluso a la violencia asesina. En otros países ese umbral es mucho más alto y entonces a la gente le puede dar mucha rabia, puede estar sumamente enojada, puede tener furia, pero no ve la posibilidad del ejercicio de la violencia como algo posible dentro del conflicto que está viviendo. ¿Y por qué nosotros sí?
Bueno, pues eso tiene mucho que ver con nuestra tradición de violencia, con la normalización de la violencia en la sociedad, con el hecho de con que... la falta de instituciones como claro, con la falta iglesia, con la pérdida de cultura de la convivencia y de cultura ciudadana y con nuestra historia y con el hecho de que siempre hemos visto esa posibilidad de la violencia asesina y de la violencia mortal como una posibilidad siempre presente y siempre a la mano. Y eso es muy grave. Bueno, volviendo a los orígenes de la eficacia simbólica del derecho, usted era seguidor cuando lo conocí de Boaventura Sousa Santos. ¿Por qué no nos explica quién era ese señor, ya que hablábamos de América Latina, y por qué influyó en usted también? Sí, yo conocí a Boaventura cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado hace muchos años. Boaventura era para mí un referente fundamental en la sociología jurídica, que era lo que me interesaba. Él leyó algunos apartes de algún capítulo de mi tesis de doctorado sobre la eficacia simbólica, se interesó por lo que yo hacía, empezamos a conversar y después de eso yo fui director del CIJUS, de la Universidad de los Andes. Y cuando yo era... El CIJUS era el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho. Sí. Y ahí Boaventura, cuando yo era director del CIJUS, Boaventura me propuso que hiciéramos una investigación sobre la justicia. Él había hecho una gran investigación sobre la justicia en Portugal y me dio el proyecto de esa investigación y me dijo, ¿por qué no traduces y adaptas ese proyecto al caso colombiano? Yo lo hice, lo presentamos a Colciencias nos dio un dinerito y con eso empezamos una investigación que después se convirtió en 2 tomos publicados por Siglo del Hombre que se llamaron El caleidoscopio de las justicias en Colombia, en donde participaron 30 o 40 investigadores y en donde hicimos un primer diagnóstico de la justicia en Colombia. A veces piensa uno que todos esos trabajos de investigación de la academia no influyen de manera más efectiva en los comportamientos de la gente. ¿Qué pasa ahí? ¿Usted cómo lo analiza? Pues María Teresa, sí, eso es una gran frustración con la que todos los investigadores en Colombia tenemos que lidiar. Sí, todos los escritores. Todos los escritores, sí. Pero hay unos temas más dramáticos. El tema de la justicia es un poco triste porque hay cantidades de investigaciones sobre la justicia. Más aún, en De Justicia... usted es uno de los infundadores con el doctor Uprimi, sí, en fin. Con Rodrigo en De Justicia... Sí. Escribimos muchas cosas sobre la justicia, escribimos un libro sobre la justicia que se llama Justicia para Todos, hicimos una cantidad de propuestas para que hubiera una reforma de la justicia y tanto eso como el caleidoscopio un poco se quedaron en el aire porque ninguna institución... Porque la gente no lee acá. Y sobre todo porque... Le gustan las novelas, pero no... Pero empezando por el ministerio, por los mismos operadores de justicia, por la misma rama judicial, que no se interesa por esos temas. No se interesa o lo ve tan difícil o tan costoso políticamente que no lo hace. Pero hay otros temas. Por ejemplo, yo en De Justicia he escrito muchísimo. De Justicia ha hecho un esfuerzo grandísimo. Que se ha traducido en yo diría... Ustedes son un faro para los que leemos, porque en realidad ustedes son unos investigadores, el doctor Uprimi también, es decir, uno les tiene a ustedes un respeto inmenso. Entonces, pero ve que la gente sigue hablando de las peleitas entre unos y otros. Los medios de comunicación en eso no profundizan en los libros, por ejemplo. Sí, el otro tema, el tema que estaba mencionando es la falta de Estado en las regiones, la ausencia del Estado en lo que yo creo es algo así como el 60% del país. Nosotros hicimos una investigación sobre los municipios y la presencia del Estado o la capacidad estatal en esos municipios y encontramos que más o menos en el 60% del territorio nacional no había Estado, o era un Estado muy precario, o es un Estado meramente simbólico o meramente nominal. Sí, usted tiene razón. El gran problema es que a la gente lo que le interesa es lo inmediato, lo que es tendencia, y estamos en un mundo dominado por los periodistas.
Desafortunadamente yo veo, y lo digo pues ya estando retirada y pudiendo mirar un poco de lejos, el nivel periodístico en Colombia es muy bajito. Yo veo programas radiales como los de France Culture o la BBC que profundizan en los análisis, pero nosotros siempre son 4 o 5 personas, siempre las mismas, y no hay esa profundización, no interviene la academia. ¿Usted qué opina? Sí. La academia. Sí, no es solamente que el problema de la falta de profundidad y la falta de buena formación de los periodistas, que eso también puede ser parte de la explicación. El problema es que hay una dinámica en el periodismo en donde lo que les interesa es un poco las audiencias, la cantidad de audiencias, y entonces lo que hacen es seguir la emocionalidad de las audiencias y de los públicos. Eso es muy importante. Lo que más escandaliza, lo más dramático, lo más visible, lo más emocionante es lo que es noticia, pero pues en un buen periodismo lo que es noticia no solamente es lo más emocionante, sino lo más importante. Entonces, entonces hay una dependencia muy grande de los políticos de los periodistas. Los políticos dependen cada vez más de los periodistas y de que los... de los periodistas es de los medios. De lo que los periodistas convierten en tendencia. Sí, de los dueños de los medios. Y entonces estamos en una situación muy problemática para la democracia porque mire la siguiente estadística, que es una estadística que existe en los Estados Unidos porque aquí no se ha hecho investigación suficiente sobre eso, pero yo creo que aquí daría números muy parecidos. En los Estados Unidos, la gente radicalizada, los radicales en el Partido Demócrata son más o menos el 7%, y los radicales en el Partido Republicano son más o menos el 7 o el 8%. Poquito. Son muy poquitos. Digamos, en una encuesta sociológica, preguntándole a la totalidad de la población. O sea, son algo así como el 14, 15%, no más de la población, los que están radicalizados. Pero si usted mira a los que están radicalizados en las redes sociales, esos son el 60%. Es decir, hay algo así como un 30% de demócratas y un 30% de republicanos radicalizados. O sea que los radicales están sobredimensionados en el mundo de las redes sociales. Y el gran peligro que tenemos es que el voto, que la democracia esté respondiendo más a las redes sociales que a la realidad. Y eso es decir, al 60% que al 14%. Uno ve que las redes sociales, pues sí, hay más peleadera, más grosería, pero ¿eso tiene influencia en la política real? Por supuesto. Yo no sé. ¿Sí? ¿Sí cree? ¿Cómo se demuestra eso, por ejemplo? Pues en los Estados Unidos lo han hecho con la presidencia de Trump. Más aún, digamos, es evidente que las campañas presidenciales, las campañas de los políticos cada vez están más guiadas por las tendencias y por las redes sociales. Los políticos siguen las tendencias que ven en las redes porque saben que de eso depende en buena parte sus votos. Entonces, yo no creo que los radicales representen el 60% de la votación, posiblemente no, pero tampoco representan el 14%. Están teniendo una influencia importante. Sí, hay estudios sumando. Sí. Entonces, digamos, ahí hay un peligro democrático muy grande, y es un poco lo de mi libro también sobre América Latina, y es que, permítame, yo lo explico en un minuto. Claro. Una sociedad ordenada, para volver al tema del orden, o una sociedad estable, o una sociedad legítima, es una sociedad en donde hay una buena combinación entre pasiones y reglas. Esto viene desde los griegos. Los griegos decían, uno de los dramas de nuestros pueblos es que las pasiones nos dominen y entonces que finalmente por vivir en un mundo pasional terminemos en una guerra o en un desastre o en una catástrofe que es contraproducente para nosotros, que es malsana para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y los griegos ya lo habían vislumbrado. Lo que hay que hacer es tener pasiones, porque nada útil, nada bueno se hace en la sociedad sin pasiones, eso lo decía Hegel y eso es verdad. La pasión es muy importante, pero tener reglas al mismo tiempo, reglas que pongan en cintura o que controlen el desborde, no las pasiones, sino el desborde de lo pasional. Entonces, una sociedad ordenada es una sociedad donde hay emociones y reglas. Y a mí lo que me parece muy problemático, y mi libro es sobre eso en América Latina, pero también está pasando en el mundo, que es lo que yo llamo malestar, es que estamos
padeciendo una situación en donde hay mucha emoción desbordada, contraproducente, y las reglas que controlan las instituciones que controlan esas emociones están siendo socavadas, están siendo disminuidas. Y ese es el problema en el que estamos. Pues muchas gracias, doctor Mauricio García Villegas. Y seamos entonces, como conclusión, apasionados, sí, pero también obedezcamos nuestra razón. De pronto volvemos también a Spinoza, que no tenemos solamente que apasionarnos, como hacemos mucho en Colombia, sino también analizar, ser más razonables. Exacto. Exacto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estar acá.